Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. El tema de hoy es el hombre y sus excusas delante de Dios. En Jueces 6 habla de que los hijos de Dios, como siempre, y fíjate algo hermoso, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. A pesar de que Israel es un pueblo que se le reconoce mundialmente, aún aquellos que no, hasta la fecha no conocen de Dios, saben de que ese pueblo es un pueblo escogido por Dios, es el pueblo amado del Señor, y sin embargo a ese pueblo el Señor no le deja pasar nada por alto. Entonces esto te indica a ti y a mí de que a ti tampoco, a pesar que somos hijos del Señor, si hemos hecho algo malo o si hacemos algo malo, el Señor va a tratar siempre de enderezar nuestra vida para que nosotros volvamos en sí, como se dice espiritualmente, y nos volvamos a encarrilar al camino que el Señor quiere. Aparte, dice aquí, voy a comenzar a leer lo que dice, se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de la preciosa persona del Espíritu Santo. Dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Mire, a veces nosotros estamos pasando unas, pero ni así venimos delante de Dios. Todavía decimos, no, Dios está conmigo. Y a solas decimos, Señor, ¿dónde estás? Porque yo estoy aquí. Porque a veces no queremos aceptar que estamos haciendo lo malo y queremos aparentar que estamos haciendo cosas buenas. Y aquí el pueblo aparentaba delante de todos los reinados de alrededor que ellos seguían siendo el pueblo de Dios, pero íntimamente no estaban haciendo la voluntad de Dios. Estaban adorando ídolos que ellos veían, porque ellos tenían al Dios aquel que no se veía, al invisible, al más poderoso, aquel que se adora en espíritu y en verdad. Y ellos veían que otros levantaban altares. Ellos también querían levantar altar y hacer cosas desagradables delante de Dios. Y Dios dice en su palabra que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Él es celoso. Él por eso entiende cuando la mujer ha sido engañada, entiende cuando el hombre ha sido engañado. Y dice en el número 6:2, dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. A veces el enemigo hace que agachemos la cabeza, el enemigo nos humilla, el enemigo toma posesión, muchas veces, no solamente de la vida nuestra, sino de nuestro hogar, de nuestro contorno, de nuestra familia. Y el enemigo siempre nos va a dar donde más nos duele. ¿Dónde nos duele? Nuestra familia. A veces a nuestros hijos, a la familia más inmediata, a nuestro matrimonio. Ahí es donde nos va a dar. Pero nosotros, fíjate algo muy hermoso que el hermano Jorge dijo el día viernes, que la mujer no está hecha de la tierra como hizo Adán, está hecha de una forma especial. Por eso nosotros somos enemigos de Satanás, y la mujer, quiera el hombre o no, y hasta la fecha el hombre ha puesto, hay enemistad, hay machismo hasta el día de hoy, porque la mujer tenemos más autoridad. No porque nosotros querramos, el Señor nos ha hecho así. Nosotros como mujeres somos las que todo el contorno de nuestra familia, nada se nos pasa por alto y se lo presentamos delante de Dios. Entonces aquí viene el pueblo y vuelve a estar bajo el dominio de los madianitas.
Quiere decir que los madianitas habían tomado tanto lugar, habían entrado a tomar posesión, que les tomaban tierras, ovejas, ganado, les tomaban frutos. Y habían dejado a Israel, no le dejaban nada de comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, dice. Entonces les quitaban todo el modo de vivir y les quitaban de lo mejor. En otras palabras, dejaban las hortalizas casi solo para que medio pasara ese pueblo. Y el Señor viendo de lejos, a veces nosotros le decimos a nuestro hijo, no vayas a aquel lugar, hijo, no te involucres con aquellos amigos no son buenos para ti. Y el hijo a escondidas se va y ahí lo golpean, le hacen tantas cosas y usted está sufriendo por su hijo, por su hija, porque no obedece lo que le está diciendo. Pues si usted, que solamente puede ver lo que sus ojos o hasta donde sus ojos puedan alcanzar, y Dios que lo puede ver todo y mucho más allá, el Señor les había dicho, no hagan lo que hacen sus vecinos, no hagan alianzas con ellos, porque el Señor sabía que lo odiaban al pueblo de Israel. No hagan, lo mismo que el Señor te dice a ti y a mí, no hagas alianzas con el enemigo, porque el enemigo siempre nos va a engañar, pero Dios en su palabra te dice, por aquí es el camino. Y nosotros queremos ir al lado contrario. Pero así andaba este pueblo. Entonces el Señor tuvo, y en ese momento, ahí dentro de ese pueblo, no había un solo profeta. Y el Señor empezó a ver quiénes ahí en el pueblo de él eran más o menos para poder levantar uno. Así el Señor te ha levantado a ti, me ha levantado a mí en la familia, porque nosotros somos aquel uno que el Señor vio que llenaba aquellos requisitos, que llenaba aquello que el Señor le agradaba. Algo tú encontraste en los ojos de Dios, algo encontré yo, algo encontró la hermana Lidia, algo encontró todo aquel que hemos dado ese paso. Entonces el Señor, cuando el Señor toma a un miembro de la familia, es porque a Él le interesa toda la familia completa. Y aquí al Señor le interesaba todo el pueblo completo, que no se perdiera ninguno. Entonces el Señor comienza a ver entre toda esa gente y llegan los ojos de Dios a Gedeón, aquel joven, aquel hombre que era buen hijo, fíjate, y eso nos debe de traer a nosotros una enseñanza. Cuando alguien es buen hijo, es buen amigo, buen compañero, buen esposo, buena esposa, buena madre, buen hermano, y eso era lo que era Gedeón. Gedeón había encontrado gracia delante de Dios, porque aún su padre, que era el que lo tenía que haber instruido en los caminos del Señor, el mismo papá permitía por miedo que todo ese pueblo levantara altares a otros dioses que el Señor simple y sencillamente odiaba. ¿Por qué? Porque Dios es celoso. Dios solamente quiere reverencia solamente para Él, en el nombre de Dios. Entonces dice, de este modo empobrecía Israel. Mire, en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Mire qué lindo. Ahí empieza el Señor a tomar las riendas. El Señor sabe lo que te está pasando. El Señor sabe lo que me está pasando. El Señor sabe, pero muchas veces no le invitamos al Señor a que esté en medio de nuestra familia, en medio de nuestros planes, en medio de nuestros proyectos, en medio de nuestros sueños. Nosotros hacemos sueños solos. Decimos nosotros, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero nunca le decimos, Señor, quiero que tú estés en medio de este pensamiento que yo tengo, que tú estés en medio de este plan que yo tengo, que tú estés en medio de este proyecto que yo tengo, que tú estés en medio de mi vida. Y eso a Él le agrada. Y aquí Israel estaba
haciendo lo contrario. Entonces dice, estoy en Jueces 6:6 y dice así: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Aquí Madián está representando al enemigo de Dios, que es ahora el diablo y su potestad. Y entonces dice aquí en el número 6, le voy a volver a leer, dice, de este modo empobrecía Israel. Israel, el Señor le había dado a que tomara posesión de tierra, a que tomara posesión de reino, a que se engrandeciera Israel. Pero en Israel había perdido la noción, había perdido el enfoque y se había hecho amigos de los enemigos de Dios. Y a veces el enemigo, usted no me dejará mentir, a veces aquellos amigos que nuestros hijos dicen que son amigos, usted fue joven, yo fui jovencita, todos aquellos amigos que nosotros pensábamos que eran amigos nos inducían a lo malo y delante de nuestros padres parecían que era el mejor muchacho, la mejor muchacha, o nosotros mismos quizás hicimos eso con alguien, inducíamos a alguien a hacer el mal. Pero delante de nuestros padres queríamos aparentar que todo estaba bien. Eso mismo estaba pasando con Israel. Delante de los demás ellos querían aparentar que todo estaba bien, pero estaban haciendo todo lo contrario de los estatutos que el Señor les había mandado hacer. Entonces aquí dice... Pero cuando ellos vieron que estaban quedando pobres, que estaban tomando más y más ventaja, más y más territorio, entonces se acordaron de aquel Dios altísimo, del Dios poderoso. Y eso pasa contigo y conmigo. Nosotros ninguno, y eso lo puedo decir sin temor a equivocarme, que ninguno de nosotros, me incluyo yo, buscó a Dios cuando todo era bonanza, cuando todo estaba bien, cuando todo nos iba perfectamente. Lo buscamos a Dios siempre, siempre en un momento difícil de nuestra vida, en un momento cuando ya hemos perdido cuando ya hemos usado todas las herramientas habidas y por haber como seres humanos. Hasta entonces venimos rendidos al Señor y le decimos al Señor, en otras palabras, espiritualmente, me rindo porque todo lo que yo he hecho no me ha dado resultado. Ahora que yo estoy cargada, ahora que estoy cargado, ahora que tengo demasiados problemas, que no encuentro la salida, entonces yo vengo y te las entrego a ti. Muéstrame si tú eres Dios. Mire cómo somos nosotros. Pero Dios aún así tiene paciencia y nos ama y sigue siendo nuestro Dios y tiene grande misericordia para ti y para mí. Así estaba el pueblo de Israel, y no era la primera vez que vemos que Israel andaba en lo malo y volvió al Señor. Y el Señor nos ama y el Señor va a pelear esa batalla, así sea una enfermedad, así sea una situación difícil, por más difícil que esté en medio de ti, el Señor te va a mostrar el Dios grande y verdadero a cual tú le sirves. Pero debe de haber una comunión constante con el Señor, una búsqueda total con el Señor a diario. Mucha gente, yo lo he repetido, que dice, oh, yo antes predicaba, yo antes iba a las cárceles a dejar comida, yo antes, las glorias deben de ser hoy. Las glorias pasadas ya pasaron y esas le agradaron al Señor, pero ¿qué estamos haciendo ahora? Ahora, ¿qué estás haciendo? La gloria es decir, ayer prediqué, ayer di la palabra, ahora la estoy dando y mañana voy a ir a dar la palabra y mañana voy a honrar al Señor. Hoy le estoy honrando, ayer le honré, hoy le creo al Señor porque Él sigue siendo el mismo. Y aquí el pueblo de Israel dice en el número 6 que no me deja pasar el Señor de ahí por alguna razón, que alguien le está hablando como me ha hablado a mí. Dice, en gran manera había causado daño Madián. El enemigo muchas veces nos está causando daño, pero nosotros decimos, Dios tiene el control, Dios me va a ayudar. Pero ¿en qué momento nosotros le recordamos al Señor? Mira, hay que usar las mismas tácticas que usa Israel. Si Él con Israel, que Israel no le sirve y no ha dado ese paso de gran arrepentimiento para aceptar a Cristo Jesús en su corazón, el Señor sigue siendo su palabra, su pacto está intacto con ese pueblo. Y tú y yo
que estamos en las mismas condiciones sin haberle visto al Señor, pero hemos creído y hemos dado ese pacto. ¿Cuánto no más Dios? Dios no tiene el amor que tú tienes a tus hijos. Dios no tiene el amor que yo le tengo a mi hijo. Nosotros, ese es solamente una probadita de lo que tú y yo tienes. Si tú y yo nos preocupamos por nuestros hijos, solamente es una probadita que el Señor nos dio de amor. Pero el amor de Él es tan grande. El amor de Él, tu mente y mi mente jamás lo llegará a entender, porque Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es poder, Dios es al mismo Dios, aquel que dijo, mi palabra no pasará. Podrán pasar todo, la tierra, generaciones, gente buena, gente mala, podrá pasar de todo, pero mi palabra, dice, no pasará. Y eso significa, para el enemigo, significa una estocada grande para él, porque el enemigo nunca va a terminar con el poder que Dios tiene. Dios va 10 pasos adelante del enemigo. Entonces aquí dice, en el número 6 todavía voy, pero vamos al número 7. Y dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, escuche lo que dice el número 8. Dice, Jehová, mire qué lindo. Ahí comenzó el Señor a actuar con poder, con el poder que él tenía y que sigue teniendo. Dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, porque a todos los que llegaban los sacaban de ahí o los mataban. Entonces ya no le daban entrada a nadie. Pero cuando ellos clamaron, entonces el Señor dice que mandó un profeta, el cual les dijo así: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice sacar de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Mire cómo el Señor les tiene que recordar lo que ha hecho, y muchas veces a ti y a mí nos tiene que recordar el Señor toda la gracia, toda la misericordia que ha hecho con nosotros, que ha hecho contigo, que ha hecho conmigo. Y el Dios Todopoderoso, aquí nos entra la palabra y por aquí nos sale, y seguimos siempre confiando en nosotros mismos, confiando en el hermano, confiando en aquel brujo, confiando en aquel hechicero, confiando en el papa, confiando en muchas personas que no tienen, que están quizá en la peor condición que tú. Entonces dice aquí, y Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. A ti y a mí nos dice, yo te hice sacar del pecado, de aquel lugar donde tú estabas. Hay muchas veces que tenemos cosas escondidas que por vergüenza no las decimos en un testimonio, porque nadie puede creer de dónde el Señor metió su mano para poderte sacar a ti y a mí. Muchas veces hemos hecho cosas feas delante de Dios cuando no le conocíamos, cosas vergonzosas, cosas abominables delante de Dios, pero Dios en su amor y en su misericordia nos ha sacado. El pecado lo dejó en la oscuridad y a ti te trajo a la claridad, a la luz que es Él, para que tú seas luz en el camino de otros y que tú puedas decirle a otro, yo estuve ahí en esa situación, en ese lugar, pero Cristo me ha sacado, Él me ha perdonado, me ha transformado y ahora yo soy parte de ese pueblo poderoso de Dios. Mire qué lindo, el Señor te da autoridad y te da poder como me lo da a mí. Nosotros le pisamos la cabeza al diablo, el diablo no tiene poder. Paso que nosotros demos, paso que el enemigo retrocede delante de Dios. Y dice en el 9, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Fíjate que es muy importante esta parte aquí. Antes de que el pueblo de Israel tomara territorio de la tierra prometida, ellos no sabían pelear. Dios les daba la tierra a ellos cuando Abraham, Jacob
Isaac entraron a tomar Canaán, ellos no necesitaron, usted no va a encontrar ninguna parte en la Biblia en esta época de que ellos lucharon contra un pueblo para tomar territorio. La única batalla que tuvo Abraham fue cuando él entró a un lugar enemigo a sacar a su familia de ahí. Y cualquiera de nosotros a veces decimos, hice cosas que ni yo me imaginaba que era capaz de hacer, pero por amor a mi hijo, por amor, porque Dios nos da el respaldo. Entonces, en el número 12 al 14 me voy a ir, dice, y el ángel, y luego, fíjate que aquí entra este joven del cual yo les quiero hablar. Había un joven que se llamaba Gedeón y era el único en aquel pueblo que era joven y que no había hecho pecado delante de Dios en el aspecto que no había doblado rodilla a ningún Dios, a ningún ídolo, a ningún Baal. Entonces, dice que él estaba trabajando afuera de su casa, en los lagares de su casa, y dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Joás era el papá y dijo, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Que él estaba haciendo eso y el ángel de Jehová lo estaba viendo. Y el ángel de Jehová, ¿quién era? Cristo en ese mismo momento. Cada vez que usted oiga decir el ángel de Jehová, está hablando de Cristo. Aquí esto se llama cristofanía, porque Cristo ya se estaba presentando, porque si usted ve el ángel que se le presentó a María, solamente dice el ángel Gabriel, el que se le presentó a las mujeres cuando el Señor resucitó, el ángel Gabriel. Cuando el ángel peleó por el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel. Entonces, pero cuando usted oiga que dice el ángel de Jehová, ese es el mismo Cristo viniendo a hablar con la persona. Y dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. Mira, ahí entra el shalom, qué lindo, la paz de Dios sea contigo. Por eso yo he dicho muchas veces que detrás de ahí hay un gran poder. Ese es un saludo donde nosotros espiritualmente cerramos una puerta y abrimos otra mucho más grande. Es hermoso. Entonces dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire, de antemano ya le estaba diciendo, tú eres un hombre esforzado, tú has hallado gracia delante de Dios, tú eres un hombre valiente. Muchas veces cuando el Señor nos llama, nosotros nos sentimos incapaces, decimos, no, Señor, busca otro porque yo no voy a poder. Dice, Señor mío, le dijo, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Así nosotros le decimos al Señor, ¿verdad? Muchas veces, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué a mis hijos les pasa esto? ¿Por qué a mi familia le está pasando esto? Número uno, porque quizás estamos bajando los niveles en la búsqueda total de Dios. Estamos en el confort espiritual y ya no estamos intercediendo por la familia, ya no le estamos presentando. Y eso pasaba con el pueblo. Ya el pueblo ya no se estaba presentando. Ya el pueblo, ya no había profeta que orara por ellos. Ya no había nadie que orara por ellos. Y solamente Gedeón, a escondidas lo hacía Gedeón. Entonces dice, ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Miren, nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Dios no nos desampara. Muchas veces nos pasan cosas por razones que nosotros no entendemos. Y nosotros debemos de autoanalizarnos nosotros. Yo no puedo ir a analizar a alguien espiritualmente. Yo no soy nadie. Nadie puede venir a analizarme espiritualmente. Pero Dios sí lo conoce. Y nadie más que dos personas lo saben. Dios
y tú mismo. Y uno mismo debe de analizarse y decir, verdaderamente yo estoy menguando en toda mi búsqueda delante de Dios, en todos mis planes, en todas mis oraciones. Ya no hay un momento para Dios, porque todo el trabajo, los niños, la casa, el matrimonio, todo lo ponemos siempre primero. Ahí vienen las excusas delante de Dios. Dios, cuando te ha llamado a ti y me ha llamado a mí, es porque Él va a hacer algo grande y nosotros no debemos de tener miedo, porque aquí el Señor estaba levantando a un hombre, aquel joven, aquel joven que nunca había peleado. Este hombre no sabía de pelea, no sabía ni siquiera agarrar una arma. Este hombre no sabía y por eso él no se consideraba capaz. No es por tu fuerza, no es por las mías, es porque Dios ha tenido misericordia. Fíjate que esto lo vamos a dejar en dos temas. Mañana vamos a continuar con la segunda parte. Hoy quiero yo que la palabra rema, y el Señor también quiere que la palabra rema que te quede hoy aquí, porque no ha terminado esta historia, es que tú pienses que si Dios ya te levantó a ti, es porque Él puede hacer grandes maravillas comenzando en tu vida, en el entorno tuyo, que es tu familia, en tus amigos, en tus compañeros, en todo lo que esté cercano a ti. No tengas miedo, Dios te ha levantado a ti. Él es el que va a poner la palabra. Dice que Él nunca nos va a dejar avergonzados delante de nadie. Entonces, lo que te queda hoy es eso. Mañana vamos a continuar con la segunda parte. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Shalom. Amén.